José Julián Martí Pérez, conocido como José Martí, nacido el 28 de enero de 1843 en La Habana, Cuba, hijo de inmigrantes españoles. Su padre, Mariano Martí, de la ciudad española de Valencia, y la madre Leonor Pérez Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. José Martí fue un político, ensayista, periodista y filósofo cubano, fundador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra de Independencia de Cuba, durante la que murió en combate. Se le ha considerado el iniciador del modernismo literario en Hispanoamérica. Gracias a la ayuda de su profesor, pudo ir a la escuela secundaria justo en el momento que comenzaba la Guerra de los 10 años, la primera lucha de Cuba por la independencia. Martí rápidamente se comprometió con la causa y publicó su primer periódico, La Patria Libre, en 1869. Pero pronto fue arrestado por denunciar a un compañero de clase pro-español y sentenciado a 6 años de trabajo forzado. En 1869, el 21 de octubre, Martí ingresa en la cárcel nacional acusado de traición por escribir esa carta junto a su amigo Fermín Valdés Domínguez. El 4 de marzo de 1870, Martí fue condenado a 6 años de prisión, pena posteriormente conmutada por el destierro a la isla de Pinos, actualmente conocida como la Isla de la Juventud. Llega allí el 13 de octubre, el 18 de diciembre sale hacia La Habana y el 15 de enero de 1871, por gestiones realizadas por su padre, logró ser deportado a España. Luego de ser deportado a España, reside desde mayo de 1873 hasta noviembre de 1874 en ese lugar, y es ahí donde se gradúa de licenciado en Derecho Civil, en Filosofía y Letras. Durante su estancia en Zaragoza, José Martí colaboró en el Diario de Avisos de Zaragoza, publicaciones de tendencia republicana dirigida por Calixto Ariño. Martí asistió en Zaragoza a una sociedad en plena ebullición política, con constantes enfrentamientos entre monárquicos y republicanos. La aparición de un incipiente movimiento obrero organizado, la insurrección carlista y la revolución cantonalista. De España se traslada a París, en donde reside por un corto tiempo. Luego se muda a Nueva York y de Nueva York llega a Veracruz el 8 de febrero de 1875, en donde se reúne con su familia y entabla relaciones con Manuel Mercado y conoce a Carmen Sayas Bazán, quien dentro de un tiempo es su esposa. En 1876 se casa con Carmen Sayas Bazán, con quien tuvo un solo hijo, llamado José Francisco Martí. En 1878 vuelve a Cuba el 31 de agosto para radicarse en La Habana y comenzó sus labores conspirativas, figurando entre los fundadores del Club Central Revolucionario Cubano, del cual fue elegido vicepresidente el 18 de marzo de 1879. Posteriormente, el Comité Revolucionario Cubano, radicado en Nueva York, bajo la presidencia del mayor general Calixto García, lo nombró subdelegado en la isla. En el bufet de su amigo Nicolás Azcárate, conoce a Juan Gualberto Gómez. Entre el 24 y el 26 de agosto de 1879 se produce un nuevo levantamiento en las cercanías de Santiago de Cuba. El 17 de septiembre, Martí es detenido y deportado nuevamente a España. El 25 de septiembre de 1879, por sus vínculos con la conocida como Guerra Chiquita, liderada por el citado general García,
Al llegar a Nueva York se establece en la casa de huéspedes de Manuel Mantilla y su esposa Carmen Millares. Martí logró llevarse consigo a su esposa e hijo el 3 de marzo de 1880. Permanecen juntos hasta el 21 de octubre, en que Carmen y José Francisco regresan a Cuba. Una semana después, resultó elegido vocal del Comité Revolucionario Cubano, del cual asumió la presidencia, al sustituir a García, quien había partido hacia Cuba para incorporarse a la fallida Guerra Chiquita. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 y situó la fecha fundacional en un día simbólico de la Revolución de 1868, el 10 de abril, es decir, la Asamblea de Guaymaro. Con ese acto trascendente se daba cuerpo a la organización que debía preparar el nuevo periodo de guerra, desde bases programáticas esenciales, aunque quizás no totalmente explícitas en todas sus partes, pero sí en sus enunciados generales, que anunciaban un cambio revolucionario en Cuba. La base primera establecía el fin más general y esencial, la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico, pero en las bases siguientes se presentaban los objetivos de las acciones que seguirían en la guerra. Así tenemos la realización de una guerra generosa y breve, que asegurara en la paz y el trabajo la felicidad de los habitantes de la isla. Fundar en Cuba una nación que asegurara la dicha de sus hijos y cumpliera en la vida histórica del continente los deberes difíciles de su situación geográfica. La señala fundar un pueblo nuevo y de sincera democracia, preparar la guerra que se haría para el decoro y bien de todos los cubanos, fundar la patria, una cordial y sagaz, que desde la preparación fuera disponiéndose para salvarse de los habitantes. La base séptima establecía que el partido cuidaría de no atraerse la malevolencia o suspicacia de los pueblos con los que debía mantenerse relaciones cordiales. Y en la octava se definían 5 propósitos: la unidad de los cubanos, con vista a contribuir a un triunfo rápido y ayudar a la eficacia de las instituciones que se crearan y que debían ir en germen durante la guerra, propagar el espíritu y métodos de la revolución, allegar fondos para esa empresa y establecer con pueblos amigos relaciones que contribuyeran a acelerar la guerra y la fusión de la nueva república al equilibrio americano. Su visión política era la de un republicano y demócrata. Además, su obra política y de propaganda muestra estas 3 prioridades: la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de posguerra, la terminación del dominio colonial español y evitar expansiones estadounidenses y españolas. Es casi unánime la información sobre su gran capacidad de trabajo junto a su palabra persuasiva. Cabe reseñar su elevada estatura moral. Para Martí, la religiosidad, rasgo inherente de la naturaleza humana, independientemente del momento y del lugar, tenía como características el amor, la fe y el respeto. Las categorías amor y respeto hacen pensar en la vinculación ya conocida en su pensamiento entre la religión y la ética. En efecto, al caracterizar la religiosidad con 2 categorías básicamente éticas, fue Martí consecuente con su visión unitaria de la ética y la religión. Toda esa concepción sobre la religión le permitió a Martí analizar con libertad y profundidad, espíritu crítico, el origen y desarrollo de las religiones, sin comprometer ni abandonar su propia religiosidad. Se entiende entonces como la afirmación siguiente, que se refleja su desarrollo personal en esa esfera. Cuando yo era un niño, muy niño, la idea no adquirida de Dios se unía a mí, a la idea adquirida de adoración. Hoy la idea de Dios ha sobrevivido a mis antiguas ideas, la idea de la adoración que ha pasado para no volver más. Poco después de haber regresado a Cuba para iniciar lo que llamó la guerra necesaria, José Martí cayó en combate en Boca de Dos Ríos el 19 de mayo de 1895, a la edad de 42 años.
Agradecemos que nos hayan acompañado en este pequeño cortometraje de la vida de José Martí y esperamos haya sido de su agrado. Nos despedimos, el Grupo Café.